Fíjense que esta mañana estamos en Gálatas capítulo 3, verso 7, y usted dirá, ya leímos eso, ya predicamos de eso, ya discutimos eso. Sí, pero hay algo importante en estos versos que yo creo que es mi responsabilidad de poder repasarlo, aunque ya muchos de ustedes lo tienen presente, pero nunca está de más el poder hablar de nuestros hijos y del pacto que Dios ha hecho con ellos. Gálatas capítulo 3, verso 7, aunque voy a estar leyendo del 6 al 9, ¿ok? Y la semana pasada en la tarde, para que algunos tengan conciencia, había predicado del verso 10 al verso 11, por lo que la semana que viene continúa del 13 hacia adelante, ¿ok? Imagínense que usted tiene un niño enfermo, como en mi casa tengo niños enfermos el día de hoy. Niños enfermos y usted va al hospital. Usted va a sala de emergencia o va a su pediatra. Y cuando usted vaya y se presenta a la ventanilla, usted le entrega el plan médico y le da la información necesaria para que puedan atender a su hijo. En esos momentos usted ve la cara del asistente o del secretario que esté allí frente a la ventanilla un poco rara. Y usted ve que esa persona llama, hace llamadas por teléfono, llama al director del hospital o al director de emergencia. Y usted ve que hay algo diferente, algo raro en medio de la situación. Y luego esta persona viene donde usted y le dice, mire, lo que pasa es que de ahora en adelante los planes médicos no cubren a su niño, no va a cubrir a sus hijos. Y usted dirá, ¿cómo va a ser? Si en el momento que yo tomé este plan médico lo escogiera porque cubría a mis hijos, porque cubría su salud, estaba un poco más segura con atención médica. Y por esa razón yo tomé este plan médico. Y la señora dice, no, es que pues los planes médicos ya dieron instrucción de que los niños ya no están incluidos en su cubierta de salud. Y usted, ¿pero por qué razón? La señora le dice, pues porque ellos no pueden escoger su pediatra, son muy pequeños. Ellos no pueden escoger su dentista, son muy pequeños. Ellos no pueden, inclusive, aunque tengan más edad, 13, 14 años, no pueden guiar hasta el médico, no pueden guiar hasta el hospital. Por esa razón fueron excluidos del plan médico. Imagínese que eso le pase a usted. ¿Cómo usted reaccionaría ante esa situación? Es algo absurdo, algo irreal, algo que usted dirá, esto no puede ser. Por muchos años, por mucho tiempo, los planes han cubierto la familia entera. Y por eso pago. Hermano, imagínense que esto quizás es lo mismo que ocurre hoy con nuestros hijos en el pacto que Dios ha hecho con los padres. Donde algunos han excluido del pacto a los hijos cuando nunca fueron excluidos. Los hijos de los creyentes siempre fueron contados como parte de la familia de Dios, como parte del pueblo de Dios. O imagínese usted que en el momento que Moisés iba a entrar en el Mar Rojo, que los padres vieran a sus hijos y le dijeran, Pedrito, es que, o Juan, o Isabela, de aquí en adelante no puedes cruzar porque la promesa es para los padres y ustedes se quedan atrás. Imagínense que eso hubiese pasado en los tiempos de Moisés. Hubiese sido algo absurdo, porque los hijos siempre estuvieron incluidos dentro de la promesa que Dios le hace a sus padres, dentro de la promesa del pacto de Dios con el pueblo de Dios. Y esta mañana vamos a hacer un repaso de esta enseñanza bíblica. Si su condición física se lo permite, nos ponemos de pie y leemos Gálatas capítulo 3, versos del 6 al 9. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura
previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a ver que en este verso, que como pueblo de Dios que somos, nuestros hijos también son parte del pacto. Vamos a ver que como pueblo de Dios que somos, nuestros hijos también son parte del pacto. Y he dividido este mensaje en tres puntos, perdonen. El primer punto, tenemos los privilegios del pacto. Me refiero a la iglesia local, tenemos los privilegios del pacto. Punto 2, nuestros hijos tienen los privilegios del pacto. Nuestros hijos tienen los privilegios del pacto. Y punto 3, instruyamos a nuestros hijos en los privilegios del pacto. Instruyamos a nuestros hijos en los privilegios del pacto. Recuerden que voy a estar discutiendo simplemente el verso 7 que dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Vamos al primer punto. Tenemos los privilegios del pacto. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de cómo la iglesia es parte del pueblo de Dios, cómo la iglesia es parte del pacto de Abraham, cómo nosotros somos partícipes de esa bendición. Y recuerden que en el Antiguo Testamento los judíos, los del pueblo de Dios, eran los que eran contados como parte del pueblo de Dios. Y los gentiles en el Nuevo Testamento fueron añadidos al pueblo de Dios, pero siempre fue el plan de Dios salvar a los gentiles. Siempre fue el plan de Dios llamar a aquellos que no eran del pueblo de Dios para que fueran pueblo de Dios y y el Dios verdadero fuera su Dios. Entonces, tenemos nosotros como iglesia local, como iglesia en el Nuevo Testamento, como iglesia en el siglo XXI, tenemos los mismos privilegios del pacto que tuvieron nuestros pasados hermanos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el único requisito para ser parte del pueblo de Dios es la fe en el Señor Jesucristo. El único requisito para ser parte del pueblo de Dios es la fe, el creer, el confiar en el trabajo del Señor Jesucristo, tanto en su vida como en su muerte y en su resurrección, para la salvación de su vida. Así fue que Dios salvó a Abraham. Había dicho la semana pasada que Dios salvó a Abraham de la misma manera en que Dios nos salva hoy día, por fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Usted creyó en el Evangelio y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Y fíjense que a la semana también pasada había dicho que el Evangelio se le había dado a Abraham de antemano. ¿Por qué? Porque el mensaje era ese. Cree en el único Dios verdadero y serás salvo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Cree en Él y tendrás vida eterna. En Génesis 15, del 1 al 6, ahí está lo que le había mencionado, la promesa recordada. En Génesis 12 Dios hizo un pacto con Abraham y estipuló el pacto. Y en Génesis 15, 1 al 6, Dios le recuerda ese pacto a Abraham. Y dice así Génesis 15, 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo
y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. ¿Y qué era ser contado por justicia? Es que la perfección de Dios fue puesta en Abraham, fue puesta en la cuenta de Abraham. Así que cuando Dios veía a Abraham, lo veía como una persona que había seguido la ley, que había seguido los mandamientos de Dios perfectamente. Pero sabemos que Abraham no era perfecto. Sabemos que Abraham era pecador. Sabemos que la perfección y la justicia que Abraham recibió no era de él, sino era fuera de él. Era una justicia que le había sido dada, se le había regalado por gracia. De igual manera, cuando nosotros ponemos la fe en el Señor Jesucristo, es la justicia de Cristo, es la perfección de Cristo la que se nos pone en nuestra cuenta y somos contados justos. Y cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve de la misma manera que miraba a Abraham. Abraham creyó en la promesa de Dios, en el Mesías que iba a venir, y la justicia de Cristo fue la que cubrió a Abraham. Y la justicia de Cristo es la misma que nos cubre a nosotros, a todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. No es nuestra justicia, no es nuestra perfección, es la perfección de Cristo, es la justicia de Cristo, es la obediencia de Cristo la que se nos pone, la que se nos deposita a nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el negativo más grande que ha habido en la faz de la tierra. Nosotros somos pecadores. Hemos sido desobedientes a la ley de Dios. Hemos hecho lo malo. Y por esa razón lo que merece nuestra obra es la muerte. Es la condena. Es el castigo eterno en el infierno. Pero por la misericordia de Dios, por el trabajo de su Hijo Jesucristo y la aplicación del Espíritu Santo a nuestras vidas, Él nos salva, Él nos rescata, Él nos perdona y nos da la esperanza de la vida eterna. Así que es por fe que somos contados como pueblo de Dios. Y fíjense el verso 7 como dice, que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Imagínense cuando Dios le dijo a Abraham: sal de la tienda y mira los cielos. Cuando Abraham vio los cielos, vio muchas estrellas y Dios le dice: si puedes contarlas. Hermano, imagínense que una de esas estrellas no simplemente era Isaac o Jacob o David, que fue la promesa de levantar reyes. Cada una de esas estrellas también usted puede visualizarse en ellas. Usted puede estar seguro que si usted ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, una de esas estrellas que Abraham vio en el cielo es usted. Es usted. Porque es por la fe solamente. Así que por la fe en Cristo Jesús somos contados como hijos de Abraham. Somos contados como pueblo de Abraham. Ya no es la circuncisión, como los judaizantes querían decir, ya no son los rituales ceremoniales, como los judaizantes querían decir, sino que es la fe en Cristo la que nos da entrada a participar de todos los privilegios como hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos hijos de Abraham. Abraham, hijo de Dios, por fe hijo de Dios, y por fe nosotros somos hijos de Dios. Y como la Biblia enseña, somos linaje de Abraham. Hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento existe solamente un camino al Padre. Desde Génesis 3:15 hasta el Apocalipsis solamente existe un camino al Padre. Y es el Señor Jesucristo.
¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí o a través de mí. A veces visualizamos el Antiguo Testamento como gente que ellos tenían sus business allá, ellos tenían sus negocios allá, nosotros tenemos nuestros negocios acá. Hermanos, no. La misma manera, la misma puerta, el mismo camino que salvó a nuestros hermanos en el Antiguo Testamento es la misma puerta y el mismo camino que nos salva a nosotros hoy día. Solamente existe un Salvador para toda la humanidad, todos aquellos que confiesen creer en Cristo Jesús. Solamente existe una puerta, un pastor, una vid, un pan, una luz verdadera. Solamente existe uno. Solamente uno. Todo aquel que es pueblo de Dios tiene que pasar por Cristo Jesús. Somos parte del pueblo de Dios. Miren cómo Pablo también lo expone en Efesios 2:11 al 19. Yo creo que está bastante claro en Efesios 2:11 al 19. Pablo dice: por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, o sea, nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí Pablo lo pone bien claro. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. Y como también Pablo pone en Romanos, nosotros fuimos injertados al árbol de la familia de Dios. Así que por fe tenemos todos los privilegios que tuvieron nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, y yo puedo añadir algo más. Aún tenemos una bendición que nuestros hermanos en el Antiguo Testamento no tuvieron, y es la morada del Espíritu Santo. Es la morada del Espíritu Santo, que eso vamos a hablar en otros versos. Ahora, también es importante entender que nosotros no sustituimos a los judíos. Nosotros no sustituimos a Israel. Es una continuación. Es un solo pueblo de Dios. Siempre ha sido un solo pueblo de Dios y nosotros por fe somos parte de ese pueblo de Dios. Ahora, yo creo que ustedes entiendan eso bien claro. Yo creo que ustedes entiendan que somos parte de un solo pueblo. Y que si somos parte de un solo pueblo, entonces también nuestros hijos son parte del pacto. Como en el Antiguo Testamento los hijos eran parte del pacto. No sustituimos a Israel, es una misma línea, es un mismo pueblo, también es una misma promesa. Nuestros hijos tienen los privilegios del pacto. Ahora no me refiero, ese es el segundo punto, ahora no me refiero a que usted vaya donde su hijo y le diga: usted es hijo del rey, usted va a ser rico, va a tener todas las posesiones, usted puede llamar y se le será cumplido. No, esos no son los privilegios que yo le estoy hablando. Estos niños del pacto
tienen otros privilegios no terrenales, sino unos privilegios eternos. Estos niños tienen los privilegios de crecer bajo la instrucción del Evangelio. Estos niños tienen los privilegios de escuchar a Cristo día a día. Estos niños tienen los privilegios de ser añadidos a la iglesia local. Estos niños deben ser diferentes a los niños del mundo. Y aquí es que vuelvo en Génesis 17:7. Cuando Dios habla nuevamente del pacto a Abraham, Él vuelve y le menciona su generación. Génesis 17:7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hermanos, si nosotros somos parte del pueblo de Dios, Él está hablando también de nuestra descendencia. Tu descendencia después de ti, no solamente la descendencia ordinaria de tener hijos naturales, sino también la descendencia espiritual en Cristo Jesús. Somos parte de esa descendencia. Dios tiene pacto con nosotros. Y Dios también hizo una señal de ese pacto. ¿Cuál es la señal de ese pacto en el Antiguo Testamento? La circuncisión. Génesis 17 también dice: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por su generación. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ya en el 8º día, Dios reclamaba a ese niño como parte del pacto por medio de la señal que él había estipulado a sus padres. Circuncídalo porque él es parte del pacto. Hermano, en esto Dios está abriendo los brazos y está diciendo: toda tu familia son parte, son míos, son parte de mi promesa. Ahora, ¿cuál es la señal entonces en el Nuevo Testamento de la circuncisión? Hermanos, ya la circuncisión no es necesaria en el Nuevo Testamento, porque la circuncisión señalaba un derramamiento de sangre que señalaba a la cruz de Cristo Jesús, al derramamiento de sangre de Cristo Jesús. Pero también Pablo nos habla de esa sustitución, nos habla de la circuncisión hecha por carne y luego nos habla del bautismo como parte de la señal del pacto en el Nuevo Testamento. Colosenses 2:11-12 dice: y en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Escuchen: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en él, mediante la fe en el Padre de Dios que le levantó de los muertos. Hermano, aquí está hablando de una sustitución. Estamos bajo el mismo pacto, pero con una administración diferente. En el Antiguo Testamento circuncidaban como parte de la señal del pacto. Si usted era de pueblos paganos y quería venir a ser parte del pueblo de Dios, usted tenía que circuncidarse. Y también sus hijos. En el Nuevo Testamento ya fue sustituido, ya no es la circuncisión, es el bautismo. Por eso es que usted debe, si usted pone la fe en el Señor Jesucristo, usted debe de bautizarse como parte de la señal del pacto. Pero no solamente usted, sino también sus hijos. Porque ellos son parte de la señal, son parte del pueblo de Dios. Y déjeme aclarar porque sé que van a haber dudas. El bautismo nunca fue con el propósito de salvar. ¿Cuántos hombres se han bautizado? ¿Cuántas mujeres se han bautizado y no son creyentes? Y no sirven a la iglesia. Y viven una vida de impiedad, una vida contraria a la voluntad de Dios. Millones, muchos. Porque muchos creen que si bautizo al niño, entonces el niño es salvo. No, si yo bautizo al niño, estoy siendo obediente a Dios y estoy confiando en las promesas de Dios de que este niño o esta niña en su momento vendrán a los pies de Cristo Jesús.
Pero todos los privilegios del pueblo de Dios yo se los voy a administrar a mis hijos. ¿O acaso usted ora en su casa y usted le dice a su hijo, no me ore porque usted no es parte del pueblo? No, usted le enseña a orar. Usted le enseña a leer la Biblia. Usted le enseña a ver a Jesús como su Salvador. Usted le enseña a mirar a Jesús como su única esperanza. Usted le enseña a que el único Dios verdadero es el Dios de su hogar, es el Dios de sus vidas. Porque es parte de nuestra responsabilidad como padres instruir a nuestros hijos en el camino. Como en el Antiguo Testamento, el Shema. Que Dios le decía al pueblo de Israel, háblale a tu hijo, escríbelo en las paredes, día y noche, llévalo en tu frente. Hermano, y esos niños, ¿usted cree que el niño en el Antiguo Testamento comprendía a plenitud quién era Jehová? ¿Quién era el Señor? Claro que no. Pero Dios le dio la instrucción al pueblo, a nosotros, de instruir a nuestros hijos en el camino porque ellos son parte del pueblo de Dios. Ellos nunca fueron excluidos. Ellos siempre han sido incluidos en la promesa de Dios. ¿Y por qué fueron incluidos siempre? Fíjense que en el verso que yo les leí, de que Dios le dice a Abraham, haré pacto entre ti y mí y tu descendencia. Es el mismo vocabulario que Pedro habla en Hechos 2:39, que dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Es el mismo vocabulario. Muchos teólogos creen que Pedro está literalmente citando a Génesis 17. Así que Pedro le está diciendo al pueblo judío, la promesa es para ti aún en el Nuevo Testamento. Y la promesa es para tus hijos y para todos los que vengan luego de eso por la proclamación del Evangelio. El mismo pacto de Abraham es el mismo pacto que tenemos nosotros, que incluye a nuestros hijos. ¿O porque usted cree que Pablo también incluyó a nuestros hijos en su carta? Busque Efesios 1 y usted verá que Pablo le dice a la iglesia, se dirige esa carta a la iglesia de Éfeso. Y luego en Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo incluyó en su carta a los hijos como parte de la iglesia local. Pablo simplemente siguió la línea. Pablo simplemente siguió las enseñanzas de Dios. Pablo simplemente siguió la promesa, el pacto que Dios había hecho con Abraham. Incluyó. Hermanos, los niños en nuestra iglesia son parte de la iglesia local. Una de las cosas que nosotros fallamos como miembros, y yo creo que los judíos fallaban en el Nuevo Testamento también en los tiempos de Cristo, eran que no le daban la importancia a los niños. Era simplemente, estos son niños, van a crecer, cuando crezcan y tengan 13, 14, 15 años, entonces yo les hablo. Entonces yo me relaciono con ellos. Hermano, eso es un error que hemos tomado, que hemos adquirido. Desde el mayor en nuestra iglesia hasta el menor en nuestra iglesia deben de alguna manera relacionarse con los niños. Deben de alguna manera buscar cómo servirle a esos niños. Deben de alguna manera, aunque sea, saber cuáles son los intereses y los sueños de esos niños. Porque son parte de la familia. Son parte de la iglesia local. Son parte de nosotros. Y nosotros tenemos que actuar como tal. Ahora, el punto 3. Instruye a nuestros hijos en los privilegios del pacto. Instruye a nuestros hijos en el privilegio del pacto. 1 Corintios 7:14, Pablo dice que nuestros hijos no son inmundos, sino que nuestros hijos son santos. Instruyamos a nuestros hijos. Y la manera de instruir a nuestros hijos a los privilegios del pacto no es, como dije antes, que ellos quizás tengan una noción de que pertenecen a una familia real. No, denle la noción de que ellos son pecadores y que necesitan a Cristo Jesús. El instruirlos como parte del privilegio del pacto es enseñanza
instrucción, llamado al arrepentimiento, abstenerlo de los pecados naturales de ellos e instruirlo en el privilegio del pacto. Es enseñarles que nuestro Dios es el Dios de ellos. Ahora, tengo algunos puntos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. En cómo podemos instruir a nuestros hijos en el pacto. Primer punto. Instrúyete a ti mismo en la familia. El primer punto es instruirnos a nosotros mismos en la familia como adultos. Entender que el matrimonio es bueno. Entender que la unión entre una mujer y un hombre es necesario. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es necesario que un hombre y una mujer se unan en el matrimonio. Si usted no está casado, pues órele al Señor y busque eso. Segundo, que los hijos son una bendición de Dios. Instrúyase. Los hijos son heredad de Dios. Hermano, en estos tiempos a veces, inclusive como cristianos, dudamos y temblamos cuando le preguntamos a un matrimonio no casado y se van a casar. Y con este miedo de ver cómo nos tratan o quizás meternos en lo que no nos importa y con miedo decimos, y se van a casar. Y mucho menos preguntar, ¿y van a tener hijos? Hermano, es lo bíblico. Es natural preguntar, ¿te vas a casar? Y tienes planes de tener hijos porque es algo natural y es uno de los propósitos del matrimonio, tener hijos. Tener hijos. Hoy día se evitan los hijos y se sustituyen por perros y gatos. Bíblicamente, somos llamados a tener hijos. Y es bueno tener hijos y eso como pueblo de Dios es necesario ver los hijos como bendición. Nuestros hermanos del Antiguo Testamento veían a los hijos como prosperidad, como bendición de parte de Dios. Tenemos que verlo como bendición. Y usted dirá, sí, pastor, es fácil, usted tiene 7. No es fácil, es para todos. Es un anhelo inclusive que usted tiene que enseñarle a sus hijos desde muy pequeños, el anhelo de querer casarse y de tener hijos. Segundo, instrucción diferente a este mundo. Pablo dice que nuestros hijos son santos. ¿Y cómo instruimos a nuestros hijos diferente a este mundo? Primero, tu manera debe ser diferente a la manera del mundo. Tu filosofía de criar a tus hijos debe ser diferente a las filosofías que tiene tu vecino que no conoce a Cristo Jesús. Prestar atención a detalles que el mundo no presta atención. Es difícil, hermanos. Tener convicciones en estos tiempos y en el mundo es difícil. Pero tenemos que estar parados por lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos. ¿Y cómo los criamos diferente al mundo? También criarlos en comunidad, en la comunidad de la fe. También es difícil. Pero para eso estamos. Hay mujeres que ya han criado, hay mujeres que están criando, hay hombres que ya criaron o que criaron. La comunidad de la fe nos ayuda a estar en cuenta unos con otros y realmente llevar a nuestros hijos al camino del Señor. Tercero, instruir a tus hijos para que vengan a Cristo. ¿De qué manera? Primero, por tu ejemplo. Por tu ejemplo. Tú tienes que ser el ejemplo de un cristiano para tus hijos. Que Cristo sea tu pasión. Que ellos puedan ver que Cristo es tu pasión, que Cristo es tu centro. A pesar de tus faltas, a pesar de tus pecados, a pesar de tus flaquezas, que ellos puedan decir, mi papá no era perfecto. Mi mamá no era perfecta. Pero tenían pasión por nuestro Señor Jesucristo. Pero amaban a Cristo con todo su corazón. Y le querían servir a Él. Como ejemplo también, que te vean leyendo la palabra de Dios. Que ellos te vean leyendo la palabra de Dios. Es fácil decir, no, el centro de mi hogar es Cristo, pero nunca lees la palabra de Dios. ¿Qué tus hijos van a pensar? ¿Usted cree que ellos van a creer que Cristo realmente es el centro de tu hogar cuando tú no lees la palabra de Dios? Cuando tú no escudriñas la palabra de Dios. Cuando no echas hacia un lado
los entretenimientos por un momento para poner prioridad a la palabra de Dios. También un ejemplo es que te vean amando a los hermanos en Cristo. Que ellos vean que hay un amor genuino por su hermano y su hermana en la iglesia. También otro ejemplo, que te vean leyendo libros teológicos buenos. Que ellos puedan ver, mi papá y mi mamá si realmente invierten el tiempo en entender la palabra de Dios, en comprender las escrituras. Que ellos te vean que tú y tu esposa, tu esposo y tú se sienten en un tiempo de relajación y lean un libro juntos. Eso es ejemplo a nuestros hijos. También el ejemplo es por cómo tú hablas, tus conversaciones. Y también otro ejemplo es que usted debe de saturarse de la palabra de Dios, y usted debe de saturar a sus hijos en la palabra de Dios. Hermanos, saturar a nuestros hijos de la palabra de Dios no es una vez a la semana. No son 2 veces a la semana. Es todos los días de la semana. Saturen a sus hijos todos los días de la semana. Tomen el tiempo y si es necesario, levántense temprano. Levántate temprano y lee un capítulo, lee 2 capítulos de la palabra de Dios. Y por la tarde apaga la televisión y lee y discute las verdades bíblicas. Hermanos, ¿cuál es tu prioridad en esta vida? ¿El entretenimiento o es realmente tratar a nuestros hijos como parte del pueblo de Dios? Es trabajo y trabajo duro. Pero es un trabajo que es bueno y un trabajo que Dios nos pide que hagamos. Satúralo también de canciones de Dios, canciones que hablen de Cristo, sobre Cristo, o canciones de la palabra, salmos. Satúralos de palabra de Dios en todo momento. Y no estoy criticando y no estoy diciendo que escuchar música secular es malo, pero satúralo mejor con las canciones de la palabra de Dios. Cuarto, instrúyalos en oración por ellos y con ellos. Ora por ellos. Que ellos te escuchen orando por ellos. Que ellos sepan que su mamá y su papá lo están, como decimos nosotros en Puerto Rico decíamos, están vaqueando. Tienen su espalda, lo están sustentando con las oraciones. Que tú los lleves al trono celestial diariamente, en privado, pero también que ellos escuchen. Pero también que ellos oren. Que ellos oren. Ora con ellos. Y esto ayuda al devocional familiar, da la oportunidad a ellos que oren y presenten sus peticiones delante de Dios. Y es una buena opción, una buena oportunidad para que también usted le enseñe a orar. Y quinto, instrúyalos a amar a la iglesia. Instrúyalos a amar a la iglesia. Son parte de la iglesia. No los excluyas de la adoración. Hermano, si usted viene a la iglesia, traiga a su hijo. No hay ninguna necesidad para que usted lo deje atrás. Si usted trae a su hijo a la iglesia, inclúyelos en la adoración. Es parte de ellos. Es parte de lo que ellos tienen que hacer como hijos del pacto. Si usted cree y usted quiere entretener con otras cosas a su hijo, si usted quiere sacar a sus hijos de la adoración, sabe el mensaje que le está dando a sus hijos. Dios es para mí, pero Dios no es para ti. Y muchos se sentirán desesperados, es que grita, es que brinca, es que salta, es que no importa. Ellos aprenden y ellos van a entender que son parte de la familia de la fe. Ahora, los abuelos quizás preguntarán, ¿y yo en dónde quedo? Abuelos, si ustedes son abuelos de nietos del pacto, usted también tiene un rol importante en sus vidas. Continúe instruyéndolo en la palabra de Dios. Dele consejos de la palabra de Dios. Olvídense de los consejos que usted quizás recibió 50, 60 años atrás que no eran bíblicos. Dele consejos bíblicos. Empújenlo a que ellos lean la palabra de Dios, a que ellos mediten en la palabra de Dios, a que ellos amen también a la iglesia. Usted no sabe el poder que usted tiene como abuelo en la vida de sus nietos. Muchas veces lo va a escuchar más a usted de las cantaletas que sus padres le dan.
Dele buenas instrucciones bíblicas. Usted es parte del pacto. Usted es parte de la instrucción de nuestros hijos del pacto. Y si usted es abuelo de hijos que no son creyentes, usted tiene un trabajo que hacer. Usted tiene el trabajo de la evangelización. Usted tiene que evangelizar a sus nietos. Es más fácil usted que llegue a su nieto y prenderle la televisión, o darle el iPod, darle la tableta o simplemente salir afuera. No, tome un tiempo. Tenga un plan de lo que usted va a hacer cuando sus nietos lleguen a su hogar. Este es el libro que voy a leer, este es el capítulo que voy a discutir, esto es lo que le voy a decir. Hagan un plan. Ustedes son parte también de esta misión. Hermanos, ya hemos visto que tenemos los privilegios del pacto, somos parte del pueblo de Dios. Y también hemos visto que nuestros hijos tienen los privilegios del pacto, ellos están incluidos en el pacto. Y también hemos visto cómo instruir a nuestros hijos del pacto en la palabra de Dios. Hermano, son parte de nosotros. Así como es absurdo que usted vaya al hospital y no atiendan a sus hijos porque el plan médico no los quiere incluir. Es absurdo que nosotros saquemos a nuestros hijos de la promesa de Dios. Y hermanos, si son parte de la promesa de Dios, entonces padre, madre y abuelo, tenemos un trabajo grande que hacer aquí en la vida de ellos. Y es constantemente influenciarlos con un buen cristianismo, pero que estén saturados de las Escrituras. Como creyentes hagan esto, como padres hagan esto, satúrenlo, esfuércese, levante temprano, acuéstate más tarde, prepara un plan, lee la palabra, abuelo, haz lo mismo, hagan lo mismo. Son parte del pueblo de Dios. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es precisa, es directa. Ayúdanos, Señor, a ser parte, Señor, a tomar responsabilidad en la crianza de nuestros hijos, entender que realmente son parte del pueblo. Ayúdanos, Señor, a realmente valorar a nuestros niños del pacto. Ayúdanos a esforzarnos, a trabajar duro para instruirlos en tu camino. Ayúdanos, Señor, a ganar sus corazones y poder ser de influencia en la vida de ellos. Y perdona nuestros pecados, mi Dios. Perdónanos porque como padres no hemos sido perfectos. Hemos gritado, hemos dado malos ejemplos, hemos dado malos consejos, nos hemos desesperado, mi Dios, pero también descansamos en que en nuestras debilidades tú te glorificas, mi Dios. Señor, pues que nuestros hijos vean nuestra pasión por ti y nuestro anhelo por ser obedientes. Y que realmente como padres y madres amamos a nuestros hijos increíblemente a tal punto que queremos instruirlos en tu camino. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.